que no pase esto hasta el final, ¿ya? Vamos entonces a aprovechar, ya que está saliendo bien, no hace que vuelta nos corten. A ver, vamos entonces a empezar por la primera pregunta acerca del cuadro clínico. Dice, ¿cómo actúa el cianuro en la cadena respiratoria? A ver, ¿quién me dice? Yo, Yo, profesor, profesor. Ya, a ver, sí, ¿puedo empezar yo? ya, sí, adelante. Ya. Una vez que el cianuro va a estar absorbido, va a permanecer en su forma aniónica, como HCN no disociado. Eso es en un pH normal del cuerpo. Este compuesto va a inhibir varios sistemas enzimáticos que utilizan hierro, así como lo vimos para reacciones de oxidación, reducción, pero el principal mecanismo de toxicidad es el bloqueo de la utilización del oxígeno por la mitocondria mediante la inhibición de citocromo oxidasa, y esta, al ser inhibida, va a producir hipoxia, que es lo que está pasando en este caso. Principalmente porque va a inhibir lo que es el citocromo A3 de la cadena transportadora de electrones. El principal problema es que, a pesar de haber disponibilidad de oxígeno, o sea, sí va a haber oxígeno, este no se puede utilizar, y los hidrogeniones que se hubiesen combinado con oxígeno van a quedar libres, contribuyendo a exacerbar la acidemia que ya venía en el proceso. Otro factor importante relacionado con la inhibición del citocromo, que ha pasado al citocromo, que era el A3, es que en esta intoxicación predomina el NADH sobre el NAD, haciendo que la vía metabólica del lactato a piruvato reverse, y bueno, esto va a provocar que se obtenga una mayor producción de lactato. Asimismo, se da una unión de las enzimas que son la anhidrasa carbónica. Bueno, eso va a traer, como ya sabemos, alteraciones ácido-base, y además va a afectar también algunos neurotransmisores. Ese es uno de sus ciclos, inhibiendo las vías dopaminergénicas, GABAérgicas y glutamatérgicas, ya sea directa o indirectamente a través de cambios en la regulación iónica. ¿Tu apellido? Chilpa Almanza. Chilpa Almanza, a ver. Chilpa, Profe, yo Chilpa. puedo participar. Sí, sí, adelante, adelante. Ya, más o menos, solo inhibe la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, que bloquea el paso de electrones del citocromo A3 al oxígeno en el complejo 4. Nada más, profesor. Así es. ¿Su apellido? Álvarez Rodrigo. Álvarez Rodrigo. Muy bien, así. Ya, efectivamente. A ver, acá. Ya, a ver, creo que ya está agotada la pregunta del. Otro, otro inhibidor, a ver, ya que, porque como son pocas preguntas y tengan ustedes más motivo para contestar, otros inhibidores que también trabajen a nivel de complejo 4. Yo, profesor. Ya, adelante. El que más conocido y el que estamos más expuestos sería el CO, que es el monóxido de carbono. Ya, otro. El cianuro, que es más que todo para los que trabajan en personal minero y eso. Ya, sí. Otro. Monóxido de carbono. ¿Qué otro inhibidor más? ¿Es solamente exclusivos del complejo 4 o en general? No, el complejo 4. Del complejo 4 es el monóxido de carbono, el cianuro y, a ver, y la sida. Ácido de sodio. Ujú. Ácida sódica. También el sulfuro de hidrógeno, ¿cierto? Sí, Así es. ¿Su apellido? Chura. Chura González. Muy bien. A ver, Profe, otra. disculpe, Sí, otro inhibidor podría ser la oligomicina, que viene a ser un antibiótico inhibidor. oligomicina. A ver, ¿cómo inhibe la oligomicina? Ya que ya mencionaste, ¿cómo es esto? Viene a ser un antibiótico que inhibe el ATP al unirse a la subunidad de
a la unidad FO para interrumpir en el transporte de protones. Que este inhibe la síntesis de ATP y consecuencia de no eliminar la gradiente de protones, se inhibe también a la cadena de transporte de electrones. Es como inhibe ¿Ya? a la... A ver, ya, me dice, claro, la pregunta no estaba tan dirigida a eso, pero ya que usted ha mencionado, la voy a tomar y miren, me da justamente el momento para poder decirles, justamente a raíz de aclararles un poquito acerca de su respuesta. ¿Su apellido? Béjar, Henry Béjar. Beja. Muy Disculpe, bien, profesor. sí, ¿La oligomicina no es el que inhibe para la síntesis de ATP? así, él mismo, sí, su compañero justamente está hablando de que inhibe al ATP y que justamente ahí viene el detalle. Inhibe a la síntesis de ATP y, y inhibiendo la síntesis de ATP, dice él que también está inhibiendo el transporte de electrones. Claro, ya no es a nivel de complejo 4, más bien, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Sino que complejo ya inhibe al complejo quinto en este caso. Pero como la pregunta no era en ese sentido, pero ya que mencionó, yo lo estoy tomando bien en nota porque me iba a pasar de repente desapercibido esa aclaración que debía hacerles en todo caso. Miren, usted me dice muy bien, es cierto. Inhibe a la síntesis de ATP, inhibiendo a la ATP sintiasa. Incluso me ha hecho hasta a la subunidad. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la inhibición de transporte de electrones? Él me ha dicho que sí, inhibe el transporte de electrones. Efectivamente es así. Es un inhibidor de la síntesis de ATP y a la vez inhibe en una forma indirecta, miren, yo les puedo decir, indirecta, el transporte de electrones. A ver, ¿alguien me puede decir por qué? Yo ya le he puesto, por su caso, su intervención y buena, ya que me ha dado motivo para hacer esta preguntita, y yo, si no lo dicen ustedes, yo se los aclaro. ¿Por qué la inhibición de la síntesis de ATP o la inhibición del complejo quinto inhibe el transporte de electrones? Lo hace como consecuencia de no eliminar el gradiente de protones. Efectivamente. ¿Su apellido? Álvarez Rodrigo. Álvaro Rodríguez. Sí, efectivamente, muy bien contestado, Piero. Eso realmente es, claro, porque miren, la cadena respiratoria tiene un límite, bombea hidrogeniones y esa gradiente que comienza cada vez a aumentar, 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 se va descargando para formar ATP. Pero ¿qué pasa si la cadena respiratoria comienza a bombear hidrogeniones y esa gradiente no desaparece? ¿Tendrá razón la cadena respiratoria de seguir bombeando hidrogeniones? No, se detiene, ¿cierto? Ya no hay razón de que la cadena empiece a bombear hidrogeniones, crear gradiente, si la gradiente ya tocó, como dice, ya tocó techo. ¿A dónde más? Por tanto, ya no hay razón de que siga ocurriendo. Se detiene, se inhibe el transporte de electrones. Muy bien su respuesta, Piero Álvarez, ¿no? Eso es. Profe, también me Sí, considero... adelante. ¿Sigue usted? no, sí, que si es que me anotó también a Béjar. ¿Cómo? Si es que también anotó mi punto de Béjar. Así, Henry. Henry Ya, Bejar Zanca, ¿no? sí, no, Sí, muchas sí, gracias. ya. Así es. Sí, también la tomé en cuenta ya. Sí, está bien. Excelente. Lo que ustedes me dicen, así es. Claro, así como justamente con oligomicina, también está la rutamicina, que es otro también agente que hace ese mismo proceso. Son inhibidores de transporte de electrones, no son desacopladores, son inhibidores de transporte perdón, inhibidores de la síntesis ATP e inhibidores del transporte de electrones. Muy bien, esa es la respuesta que ha dicho. Perfecto. No la pensaba describir, ustedes me han hecho acordar y estoy haciendo la aclaración para que vean Profesor, cómo. una pregunta. Sí, sí, diga usted. No me quedó clara la parte en la que, bueno, quisiera saber la diferencia que hay entre desacoplador e inhibidor. ¿Cómo? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre desacoplador y también entre inhibidor? O sea, entre los dos, ¿cuál sería la diferencia? Entre desacoplador e inhibidor. Ujú. Ya, ahorita, a ver, parece que hay una pregunta acá, vamos a ver, ¿no? Si es que es, ¿por qué ella dice Andoro? No, acá.
A ver, gira la acción. Explique la temperatura no corporal, cómo explica la disminución corporal, escriba desacopladores, función sensitiva, indique el mecanismo, y quiero ver la diferencia. Profesor, disculpe, en este caso el inhibidor no bloquearía la capacidad de redox, o sea, ya no habría una forma oxidativa ni reducida. Ya, a ver, ¿cómo? Entonces, eso no sería el inhibidor, o sea, lo que haría es bloquea la capacidad redox, o sea, ya no habría una forma oxidativa ni reducida. Así es. En el caso del inhibidor, ¿cierto? ¿Y el desacoplador? Lo que el desacoplador evita podría evitar el transporte de los protones hacia la matriz mitocondrial o algo así. El retorno. O sea, Ajá. el retorno, ¿cierto? O sea, impide la formación de la gradiente, Ujú. ¿cierto? Ya, yo Sí. pensaba de que esa pregunta estaba más adelante. Hay algo para comentar, pero ya que lo han comentado aquí, y gracias a la pregunta de su compañera, podemos darle entonces la respuesta. Entonces, qué diferencia habría entre un inhibidor y un desacoplador? Claro, porque si yo le digo, ¿será cuestión de estructura, peso molecular o algo así? No, son sustancias que de alguna forma hacen una u otra cosa. ¿Qué hace un inhibidor? Como usted lo dice, son sustancias que de alguna forma están impidiendo ese proceso de redox. Claro, al decir proceso redox, están impidiendo el transporte de electrones. Así yo es como lo he entendido. Su respuesta, me lo ha dicho usted, son sustancias que estarían impidiendo las reacciones redox. O sea que al decir reacciones redox, ¿qué estará ocurriendo? Esas sustancias tendrán que unirse, se unen a uno de los componentes de estos complejos y impedir su funcionalidad para que no haya el proceso redox. No hay transporte de electrones, ¿cierto? Ese es un inhibidor. O sea, inhibe el que los electrones o hidrógenos sigan siendo transportados o lleguen hasta el oxígeno. Pero cuando hablamos de un desacoplador, ¿qué es lo que está ocurriendo? Son sustancias que no se unen se pueden unir, pero no a los complejos. Lo que ellos hacen es, se unen a la membrana en otro sitio y están desarticulando, es decir, están desbaratando, están evitando que esos hidrógenos se comiencen a acumular y que tienen que retornar por la ATP sintiasa. Esos los toman y los devuelven, los retornan, ¿cierto? Aquí estos no están uniéndose a ningún complejo, no lo están inhabilitando para transportar electrones. Estos ya se han unido en otro sitio de la membrana y se reciben los hidrogeniones y los retornan nuevamente a su sitio de la matriz, impidiendo que se forme la gradiente. Si no hay gradiente, simplemente no hay hidrogeniones que tengan que retornar por el sitio de la ATP sintiasa y no hay síntesis de ATP. Pero el transporte de electrones sigue normal, quiere decir que un desacoplador no inhibe el transporte, inclusive puede incluso acelerarse. En un afán desesperado, por hablar así, de obtener energía, como no hay ATP, ¿qué hace la célula? Acelera su transporte de electrones, hay mayor consumo de oxígeno, mayor combustión de nutrientes para que puedan brindar hidrógeno, sin saber que la cadena está esforzándose en transportar hidrógenos y el desacoplador simplemente se ha unido en la membrana y está allí aperturado o bien un canal o bien está tomándolos por un lado y devolviéndolos hacia el espacio intermembrana, perdón, hacia el espacio de la matriz. Ese es un desacoplador, ¿cierto? Bien, su apellido. Cáceres Nina. Cáceres Nina. Entonces, miren, eso es muy bueno, yo lo veo con bastante agrado, esas interrogantes, porque me permiten a mí realmente aclararles algunas cositas que no estén bien claras, van a ver que es muy sencillo y fácil de comprender todo esto. ¿Ven? Bien, ahora otra pregunta dice acá, ¿por qué al añadir el cianuro a la preparación se obtuvieron los resultados mostrados? ¿Qué interpretación le merece? Aquí en esta gráfica, eso a través de los electrodos de oxígeno que miden la presión, la cantidad de oxígeno en el medio. Miren, está primero en un nivel muy grande.
Se pone el sustrato, pues realmente aquí no es. Se pone el sustrato, claro, aquí se supone que está todo el sistema enzimático funcionando. Se pone el sustrato, no trabaja. No, perdón, se pone todas las enzimas. Se pone el sustrato y comienza a caminar. ¿Qué quiere decir? Que el succinato, en presencia de FAD, ya está entregando sus hidrógenos a la coenzima Q y empieza. Y esta disminución está siendo observada por el nivel de oxígeno. Ahora, la pregunta dice, ¿por qué al añadir cianuro a la preparación estaba todo esto ocurriendo? Se añade el cianuro a la preparación y se obtiene esto. ¿Qué significa ello? ¿Alguien que me diga? Es debido a que el cianuro es un inhibidor Así es. y como sabemos va a inhibir a la citocromo oxidasa, que ya, bueno, ya lo había dicho anteriormente en la primera pregunta. Con esto va a impedir que pasen los electrones y como se va a ver en la gráfica, al añadir el cianuro ya no hay consumo de oxígeno, ¿no es cierto? Como vimos ahí va a quedar así. Y Así por es. eso la barrita va a estar como que en cero. Algo así. Efectivamente. ¿Cuál es su apellido? Chilpa Almanza. Chilpa Almanza. Muy bien. Así es. Efectivamente. Eso ya lo habíamos, creo que dicho, pero qué bien. Lo han captado como yo quería que sea, ¿no? Sí, también, ese hecho, el hecho de que esté bajando de una forma u otra, significa que está consumiéndose, ¿cierto? Y que si está consumiendo es porque le están llegando hidrógenos. Y si están llegando hidrógenos o electrones es porque hay transporte de electrones, ¿simple? ¿Cierto? De ahí de simple. Si acá lo que tengo es el nivel de oxígeno y comienzo a ver que ese nivel está bajando, la simple respuesta lógica es, se está consumiendo. Y cuando se consume, ¿qué se convierte? Si estamos hablando de la cadena respiratoria. Le están llegando hidrógenos o electrones. Por tanto, la caída de una forma u otra es consumo y por tanto está ocurriendo transporte de electrones. Más o menos, pero eso significa que está viendo. Pero en cambio, como usted me dice, si se le pone eso y se ve que está plano, eso significa que no hay consumo de oxígeno. Y si no hay consumo de oxígeno, quiere decir que no hay transporte de electrones. Por tanto, el cianuro es un desacoplador o un inhibidor. Un inhibidor porque está impidiendo el consumo de oxígeno. ¿Cierto? Así es. Ya me dijo entonces, usted necesita Chilpa Almanza. Muy bien, Silvana. Así es. Esa es la respuesta que se esperaba. Acá dice, escriba la forma del orto, bueno, lo pone acá, de ortonitocresol y con datos disponibles explique su probable mecanismo de acción. Aquí yo se los pongo la estructura del ortonitrocresol. Dice, y con los datos disponibles explique su probable mecanismo de acción. A ver, ¿cómo? Yo, profesor. Sí, adelante. Ya. Bien, la fórmula del ortonitrecol es C7H6N2O5. Lo que va a hacer este pesticida llamado ortonitrecol, que cuando va a ingresar a la célula, específicamente a la membrana externa, lo va a ingresar muy fácil, pero cuando va a llegar al espacio intermembrana, va a atrapar a los hidrogeniones y se ve en la estructura química que tiene ahí 5 átomos de oxígeno. Entonces ahí es donde ellos van a captar, este pesticida va a captar a los hidrogeniones y los va a incorporar a su estructura y los va a devolver hacia la membrana interna, ya que es un ácido débil, y eso es lo que va a pasar, impidiendo que estos hidrogeniones, que su paso normal debería ser por el ATP sintasa, no los va a hacer, entonces los va a regresar a su... los va a regresar. Así es. Muy bien explicadito. Sobrino. Chura González. Muy bien, José Antonio. Así, explicadito. Bien. Claro que más, según todos se han dado cuenta de esto, miren realmente. Eso es, la cosa es muy sencilla. Estas sustancias, así como el ortonitocresol, hay muchas otras que tienen esta estructura. Por un lado, una cabeza que puede captar hidrógenos. Eso está en el espacio intermembrana. Y cuando se incorpora acá los hidrógenos o hidrogeniones, estos se dan la vuelta, giran y los retornan para aquí. Y están hechos así como una especie de una hélice, que están cambiando, reciben y lo retornan, reciben y lo retornan, reciben y lo retornan. Y prácticamente impiden, como muy bien usted lo ha dicho, estos hidrógenos que deberían de retornar por la ATP sintasa, no están siendo retornados por propias manos de estos compuestos que tienen esa característica de desacoplar, es decir, de echar por tierra este matrimonio, por así decirlo, entre cadena respiratoria
y la ATP sintiasa. Eso es acoplaje. Están acoplados. Cadena respiratoria le proporciona los hidrógenos para que esos retornen por el sitio de ATP sintiasa. Pero ¿qué pasa a lo que hacen los desacopladores? Justamente divorcian este matrimonio. Es decir, no hay hidrógeno. Se esfuerza la cadena respiratoria por promover hidrógenos y estos básicamente están desbaratando, están evitando que esa gradiente se forme. Muy bien, así explicado es. ¿Ven? Dice, ¿cómo explica el aumento en la temperatura corporal y la frecuencia respiratoria que se observó en el segundo paciente? A ver, el segundo paciente dice, la temperatura corporal, entonces, ¿cómo se explica esa temperatura corporal que se aumentó creo que a 39 grados de 37, que estaba bastante febril, con mucha fiebre, y la frecuencia respiratoria que estaba alta o baja? Alguien que no ha hablado, a ver, por favor. Como, como la sustancia con la que se han intoxicado fue el ortodinitroscresol, y sabemos de que es un desacoplador. Entonces lo que pasa es de que no van a producir ATP y esto va a irse formándose calor, y es por eso las altas temperaturas. Ya, a ver, está bien, por ahí va, sí lo he explicado. A ver, su apellido. Cáceres Nina. Cáceres Nina, ya habló más antes, pero no importa, canamente, ya, a ver. Profesor, quisiera agregar algo a lo que dijo mi compañera. Sí, a ver. Como bien sabemos, ya lo mencionó, es un desacoplador, ¿no es cierto? Ya sabemos que va a inhibir el ATP, etcétera, etcétera. Pero al inhibir el ATP, la cadena respiratoria va a funcionar más rápido, o sea, van a pasar, ¿no es cierto?, los hidrogenios. Entonces, como va a pasar más rápido, va a necesitar más sustrato, como por ejemplo la glucosa y los ácidos grasos, hasta en algunos casos las proteínas. Entonces va a haber una mayor liberación de energía, porque bueno, esto va a ser más rápido, va a haber más reacción, y por lo tanto va a haber una energía incrementada, y cuando hay una liberación de energía, esto va a incrementar la temperatura corporal. En cuanto a lo que es la respiración, el sistema nervioso sabemos que no va a estar usando el oxígeno, por lo que ha pasado con el odinitrocresol. Entonces, el hipotálamo es el que va a incrementar la frecuencia respiratoria, y por esa reacción se va a acelerar la respiración, y por eso es que había una aceleración en la respiración de este paciente. A ver, ¿su apellido? Chilpa Almanza. Chilpa Almanza, a ver. Otra opinión. ¿Por qué este paciente tiene fiebre? ¿Por qué esa temperatura y por qué esa frecuencia respiratoria alta? Profesor, disculpe, ¿podría dar un punto de vista? Bueno, yo entiendo que este insecticida, perdón, lo que hace es consumir los hidrógenos, captar los hidrógenos. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo no tiene lo suficiente, bueno, la mitocondria no tiene los suficientes hidrógenos. Entonces, ¿qué pasa? Que necesita más y el cuerpo obliga a la mitocondria a que produzca más. Y por lo tanto, se requiere más energía. Y al incrementar la energía en el cuerpo, pues se calienta elevando la temperatura corporal. Así lo entendería yo. Ya, pero, a ver, su apellido, su intervención. Capa Romero. Capa Romero, a ver, Capa Romero dice, están cerca, la respuesta, claro, ustedes la están entendiendo, sino que no le están diciendo con los términos, yo lo entiendo así, por eso digo, a ver, otro que lo aclare un poquito más. Todos están cerca a dar con los términos que debería ser, pero realmente dice, ¿por qué esa frecuencia respiratoria se han acercado rápido y vuelta un poquito con que no lo están tomando muy... Ahora, igual cuando decimos ese calor, ¿de dónde viene ese calor?
Ustedes pueden tomarlo incluso como un ejemplo. Dice, ¿qué está pasando? Aquí hay transporte de electrones, pero no se está concretando con la formación de ATP, o sea, no hay energía. ¿Cómo responde el organismo cuando falta energía? ¿En qué estará pensando la célula? Algo está flojo, ¿cierto? ¿Y qué se hace con eso? Acá yo les pongo esto. ¿Cómo me explican esto? Que acá con sucinato hay consumo de oxígeno. Se pone el 2,4-nitrofenol, que también es otro desacoplador, y miren, se incrementa bastante. Se pone el otro nitrocresol, que es el que estamos hablando acá, y esto todavía, el consumo es mucho más rápido. ¿Qué está indicando? Este es un desacoplador, pero ¿qué indica esto? Con respecto a lo normal que debería ser, eso era normal. Pero se le pone esto y aquí hay un mayor consumo. ¿Cómo me explican eso? ¿Cómo respondería el organismo ante esto? ¿Por qué la frecuencia respiratoria? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Debería ser así nomás. Pero ¿y esto? Podría ser que está consumiendo más oxígeno y por eso el cuerpo necesita reponer lo que está consumiendo demasiado. Claro, así es. Esa parte pues ya está respondida. Usted me dice, claro, que normalmente debe ser, hay un consumo de oxígeno para los genes normales, pero al ser un desacoplador, esto se está acelerando. Recuerden, en el afán de subsanar ese déficit de ATP, ¿qué hace el otro nitrosol? Está desacoplando. Y la respuesta del organismo es consumir más oxígeno. O sea, se acelera el transporte de electrones, ¿cierto? Al acelerarse el transporte de electrones, hay más consumo de oxígeno, mayor demanda de oxígeno. ¿Quién tiene que proveer ese oxígeno? Pues la frecuencia respiratoria. Más oxígeno para poder subsanar ese detalle. Pero no resulta de que aquí todo esto es una respuesta a la ausencia de ATP. Entonces, un desacoplador, al evitar que se forme ATP, el organismo responde como que está trabajando en una forma muy floja. Hay que acelerarla. Entonces comienza a respirar más rápido, es decir, a acelerar el proceso de transporte de electrones. Esto es, acá es normal, acá se acelera un poquito, y esto mucho más. Quiere decir que los desacopladores aceleran el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque quieren subsanar ese déficit de ATP, combustionando más combustibles, pero para eso necesitan más oxígeno, y eso se verifica con esa caída más brusca del consumo de oxígeno, ¿cierto? Entonces la frecuencia respiratoria se explica por ese mismo hecho, que el organismo en el afán de subsanar ese déficit de ATP comienza a acelerar el transporte de electrones y por lo tanto van a conducir a un mayor requerimiento de oxígeno para reducirlo al convertirlo en agua, sin saber que esto por nada no le sirve, ni siquiera eso le va a servir, porque no va a haber ATP, por más de que esté, ya que será otro nitrocresol haciendo todo este proceso. Pero esa es la forma como responde nuestro organismo. Acelerar, proveer más oxígeno, ya que esto se ha acelerado. Eso es por un lado. ¿Y el calor? A ver, su apellido. Chilpa. Chilpa, muy bien. Ahora sí, lo hizo muy bien. Y eso fue lo que le explica, ¿ves? Bien, aquí... ¿y cómo explica el calor? ¿Por qué se aumenta el calor? ¿Por qué aumenta la temperatura corporal? Igual ocurre cuando ocurre, por ejemplo, en la termogenina. Seguramente que la profesora de capítulo también les ha tenido que hablar de repente algo al respecto. La termogenina también es un desacoplador. Son proteínas que se activan. Generalmente esto ocurre durante el parto, donde hay un cambio brusco de temperatura para mantener la temperatura corporal, pues realmente en la grasa parda, allí hay una gran cantidad de mitocondrias que realmente tienen que esa termogenina está desacoplando. ¿Para qué? Para que ese recién nacido no sufra ese cambio tan brusco de temperatura y comienza a calentarlo. O sea, acá entonces también es una cosa fisiológica en este caso.
desacoplan para producir calor. Pero entonces, el mismo frío es un estímulo. Cuando ustedes comienzan a actividad de frío, pues realmente están haciendo algo de eso. Realmente es desacoplar la cadena respiratoria para que haya calor. Pues entonces ahora, ¿qué le pregunto? ¿Y cómo explican ese calor? Pues, ¿por qué se aumenta la temperatura corporal cuando hay un desacoplador? Ya algo me dice hace un momento. Porque la sangre fluye más rápido. La sangre es una posibilidad de eso, claro, tiene que ser. Mire, yo no pensaba en esa respuesta, pero sin embargo, se tiene algo, hay una lógica muy sencilla ahí. Efectivamente también, el mayor flujo de sangre también hace de que haya, en cierto modo, también se caliente. Eso es lo que ocurre con nosotros, por ejemplo, ¿no? Miren, eso me lleva a pensarme, cuando uno sale frío, uno dice, ¿por qué el frío lleva a uno a miccionar más continuo? ¿Se han puesto a pensar? Porque cuando uno tiene frío, o tiene frío, está titando de frío, uno de por sí tiene que ir al baño a orinar, más, bueno, no tan rápido, pero al menos ahí se incrementa en cierto modo el volumen de orina. Es que la sangre comienza a fluir más rápido y también se empieza a filtrar más rápido por los riñones. Y allí viene ese problema. Entonces, miren, esto también es una forma de calentar, es decir, acelerar el flujo sanguíneo en buena forma, también es una forma de calentar, ¿cierto? Sí, su apellido, de todas maneras, a ver, su apellido. Álvarez Rodrigo. Álvarez Rodrigo, sí, son cositas que a veces uno no lo piensa, pero digo, sí, hay mucha razón. Pero en ese caso de acá, es otra. Esta es una parte, podría ser una parte. Otra, ¿cuál podría ser? La velocidad de las reacciones. ¿Cuál? Cuando La rapidez con la que se dan las reacciones, o sea, el paso de las reacciones, o sea, se van a dar más rápido porque ya no va a pasar por la ATP sintasa, sino va a estar pasando y pasando más rápido por el desacoplador. No, miren, yo les aclaro. El hecho de bombear hidrogeniones al espacio intermembrana, eso en cierto modo, ahí se libera calor, ¿eh? Por si acaso. Cuando hay el paso, esas bombas de hidrogeniones que se esfuerzan, porque eso es un potencial que se incrementa y bombea hidrógenos al espacio intermembrana. Pero esto le hace acompañado de calor, que se disipa inmediatamente cuando esos hidrogeniones retornan a su sitio por el complejo ATP sintasa. En este caso, está realmente, ¿qué ocurriendo? Está habiendo y se está acumulando. Ese calor se sigue acumulando, no se está disipando. Recuerden que también se acelera el hecho de que aquí, cuando ocurre esto, hay una cantidad de energía que se desprende como calor para mantener también el calor corporal. Pero ¿qué hace un desacoplador? Esto acelera. Y esa temperatura que normalmente es mantenida, pongamos así, cuando esto ocurre, también, repito, esos procesos de transferencia de hidrógenos o electrones, en aquellos sitios, recuerdan que les dije, estas bombas de hidrogeniones, acá mejor vuelvo al sitio, aquí puede haber otro que sea, acá mejor, aquí. Imagínense que aquí, o mejor vuelvo al otro, acá, a ver, acá está mejor. Acá, cuando eso ocurre, también va acompañado con desprendimiento de calor. Cuando esto ocurre, me dirán ustedes, ¿y solamente ahí se libera energía? Cuando hay la transferencia de FMN a la coenzima Q, se libera energía y se crea un potencial que permite bombear hidrogeniones. Pero hay una cierta cantidad de energía que siempre se pierde como calor. Cada vez que ocurren todos esos procesos, hay calor. Estos sitios donde no se forma ni siquiera, se bombea hidrogeniones, acá hay un cambio de energía, un delta G, y de aquí a aquí, que se traduce como una liberación de energía, regular. Igual aquí, todos estos pasos de transferencia de hidrógenos o electrones siempre van acompañados de una cantidad y una porción de calor, de energía como calor. Y que eso
y que eso en condiciones normales es lo que mantiene la temperatura corporal, 37 grados centígrados. Quiere decir que toda esa temperatura que nos mantiene a nosotros, también ahí está algo más de útil. Si no hubiera sido por la duda que ustedes han tenido para darme esa respuesta, yo les digo, y de acá justamente para decirle, otra función que también tendría, que le podríamos atribuir a la cadena respiratoria, es justamente, aparte de la temperatura que lleva la sangre, como muy bien ha dicho su compañero, también aquí, la cadena respiratoria, en cada uno de estos procesos de óxido-reducción, se liberan porciones, pocos de energía, que ayudan a mantener la temperatura corporal. ¿Qué pasa en un desacoplador? Que esto está ocurriendo en una forma muy rápida. Y entonces aquí la cantidad de energía se va a desprender también mucho mayor. Esa energía que se debería disipar, porque eso se disipa cuando esto retorna a su sitio, se va a quedar en el medio y va a tender, y como está acelerado todavía esto, mucho más porque en el afán de la no presencia de ATP, esto se acelera mucho más, mayor consumo de oxígeno, se acelera el ritmo cardíaco y también la energía que se desprendía, que es mucho mayor. Igual que esta energía ya no es aprovechada para retornar, ya no se disipa, sino que se pierde como calor y de una forma más brusca. Hace que la temperatura en general tienda a aumentar. Por eso que los desacopladores, en algunos casos, para animales que están en invernación, como los osos polares, realmente usan estos mecanismos para mantener su temperatura, desacoplando su cadena respiratoria, para hacer que se incremente más la temperatura. El propio frío también es otro inductor para que haya un cierto modo de desacoplamiento, se acelere todo ello para permitir la temperatura que cuando empieza a descender. Esa es la explicación, ¿ven? Entonces, si ustedes no me decían eso, tampoco no lo hubiera, depende, indicado así. Esta es la forma. Bien, pues ya saben ustedes todo esto, cómo está tan ligado y tan bonito que es la bioquímica, ¿ven? Van comprendiendo cositas que a veces pasan desapercibidas. Acá justamente les ponía, ¿no? Impide la formación de ATP, por lo tanto la cadena respiratoria funciona más rápido, tratando de consumir los sustratos como la glucosa, ácidos grasos, etc. Habrá entonces mayor liberación de energía, incrementando la temperatura corporal. Claro, se libera pues, para en cada uno de esos pasos hay liberación de energía, solamente que ahora es mucho mayor. Como en el sistema nervioso no se está utilizando el oxígeno, entonces el hipotálamo incrementa la frecuencia respiratoria. Claro, esa es la respuesta. Esto es a nivel sistémico, pero el sistema nervioso capta esa falta de ATP, activando a nivel de hipotálamo la frecuencia respiratoria para proveer más oxígeno, pensando en que está trabajando de una manera muy, muy floja, por así decirlo, cadena respiratoria. Bien, dice, ¿cómo se explica la gran disminución de la grasa corporal? A ver, eso sí, más bien, eso también tiene ya su explicación. A ver, alguien que me haya hablado de preferencia. A ver, no he escuchado hablar ahorita a Aguilar, Andrade, Asto, Cawi, Calcina, Carrillo, Chong, Choquehuayta. Profesor, ¿puedo responder? ¿Sí? ¿Aló? Diga. Sobre la pregunta 5, Ya, a ver. de eso, sobre la disminución, la disminución de la grasa corporal del paciente es debido a que, por lo mismo que existe una deficiencia de ATP en el cuerpo y por lo cual el mismo organismo busca otra fuente de energía que va a ser de las grasas. Y por eso. Uh-huh. Sí, eso es justamente la respuesta concreta, es de que como está trabajando a ese ritmo tan grande, pues tiene que echar mano a todo lo que sea combustible, y en este caso a la grasa, ¿cierto? Ya los carbohidratos seguramente ya están agotando, pues tiene que comenzar con las grasas. El ritmo de metabolización de las grasas se incrementa. Muy bien, así es. ¿Su apellido? John Silva. ¿Dónde está? John Silva, muy bien. Jesús. Ah, qué bien, ¿eh? Así es, esa es la respuesta. Por eso ustedes se habrán dado cuenta que cuando en una persona, un desacoplador también es las hormonas tiroideas en altas dosis, ¿cierto? No sé si ustedes han visto por allí o les ha dicho su profesor que
que las hormonas tiroideas también actúan como agentes desacoplantes. Antiguamente incluso esto se recetaba para las personas que querían adelgazar, se les daba realmente desacopladores. El 2,4-ditrofenol era muy usado, al igual que hormonas tiroideas. Se da sin saber de que después esto iba a poder tener consecuencias secundarias y por tanto se retiró este estilo de medicación. Pero realmente en un tiempo atrás se usaban estas sustancias como agentes para reducir peso corporal. Ya sabiendo de que si eran desacopladores, ya eso prácticamente iban a acelerar el metabolismo, haciendo que se consuman grasas de aquellas reservas, y eso hacía que disminuya el peso corporal. Pero esa práctica no era muy buena, después ya se la quitó, se la retiró. Pero entonces allí pueden darse cuenta de por qué hacen esto. Aquí la pregunta que venía era, ¿cuál era? Dice, era el rigor mortis. Yo, profesor. A ver, sí. Ya, a ver, el rigor mortis se va a formar o va a aparecer debido a la escasa producción de ATP en el músculo esquelético. Cuando uno cuando uno muere, el cuerpo humano va a tratar de consumir todo el resto de ATP que queda. Y debido a que pasa esto, se va a incrementar la cantidad de ácido fosfórico en el cuerpo, lo que va a reducir el nivel del pH, lo que va a producir a su vez la acidificación del medio, y con esto el rigor mortis se va a ver que nuestros músculos se van a convertir en carne, lo que le va a otorgar la rigidez, la inflexibilidad a nuestro cuerpo. Ya, ¿qué hace? Ya, a ver, Soprino. Chura González. Chura González. Muy bien, mire usted, sí, así es. ¿Qué hace el ATP? Este paciente no tiene ATP, y el rigor mortis que normalmente ocurre, pero ya cuando ya hay varias horas de fallecido, ese se produjo en un tiempo mucho más breve. Esa es la pregunta. ¿Por qué en este paciente se instauró, se presentó el rigor mortis en un tiempo más breve de lo normal? O sea, ponerse rígido. ¿Qué hace el ATP? Otra persona, a ver, ¿qué hace el ATP? Yo encontré otra vía. Bueno, más que todo que dice que cuando va a haber una deficiencia de ATP no va a llegar al músculo y se vuelve rígido porque va a haber una temperatura elevada. Y la rigidez debido a esto va a ser más rápida y va a durar menos, o sea que va a tener corta duración. Y las causas que van a determinar el descenso de ATP originan una rigidez precoz. La masa muscular influye en los niveles también. En esta masa muscular van a influir siempre lo que es el ATP, la hidratación, entre otras cosas, pero principalmente lo que dije al inicio. Ya, a ver, ¿su apellido? Chilpa Almanza. Chilpa Almanza. Mire usted, en realidad, eso sabemos, pero lo que yo que estaba preguntando era si realmente, qué papel cumple el ATP en el proceso de contracción-relajación. Eso es más que todo lo que yo quería saber. ¿Lo saben? ¿Qué Tiene papel que ver cumple? con la miocina. ¿Cómo? Tiene que ver con la actina y la miocina. Sí, ¿qué hace? A ver, muy bien. ¿Qué hace el ATP? ¿Relaja o contrae? No me acuerdo. ¿Puedo ayudarle a mi compañera? A ver. Como usted dijo sobre lo que va a hacer, va a haber la unión inseparable o la unión irreversible de la actina con la miocina, lo que esto va a llevar a lo que es la actomiocina, y esto se va a reflejar en el cuerpo por la rigidez y por la inflexibilidad. Muy bien, pero yo le decía, ¿qué hace el ATP en ese proceso? ¿Relaja? ¿Contrae? Contrae. Contrae. ¿El ATP contrae? Entonces este paciente tenía mucho ATP, por eso que se contrajo. Relaja entonces. Sí, claro, es relajación. Este proceso de contracción, relajación, la relajación conjuntamente con calcio, con ello, realmente es el ATP el que nuevamente relaja, nuevamente cesa, se contrae, el otro lo relaja.
en este paciente no hay realmente ATP, por lo tanto ese ATP permitió de que no haya, se contrajo y no hay quien lo relaje, por eso se obtiene la contracción mucho más alta. En cambio, cuando se fallece y después de todavía existe ATP, por si acaso, el ATP todavía existe, cuando una persona ha fallecido, todavía algunas horas, todavía existe ATP y está por eso que está ocurriendo, se mantiene el músculo realmente relajado. Pero ¿qué ha pasado en ese caso? Que se contrae y se relaja. Allí, cuando se consume finalmente todo ese pequeño almacenaje que todavía había podríamos decir, entre comillas, algo de ATP, porque todavía está produciendo ese ATP, se está liberando el ATP, no es que esté produciendo, sino que se está liberando aquel ATP que estaba en algunas organelas. Este es el que está todavía promoviendo que haya esta relajación. Pero cuando se consume, básicamente ya queda contraído y como en ese paciente no había escasez de ATPs, no hay quien provoque la relajación. Entonces, esa es la explicación. Quizás algo contradictorio, ¿no? Dice, no, pero es que la contracción del músculo esquelético no es, mejor dicho, el trabajo del músculo esquelético, mejor así, el trabajo del músculo esquelético no solamente es contraerse, es relajación y contracción, relajación, contracción. Ese es el trabajo. Y en esto se gasta ATP, pero ATP no es para contraer, sino más al contrario, es para provocar la relajación. E inmediatamente cesa ese trabajo y viene la contracción. ATP lo vuelve. Y en ese afán hay el proceso de trabajo muscular. ¿Ya? Así es. De repente más antes no hemos estado entendiéndolo de esa manera. Eso lo conocen, lo van a ver seguramente ustedes también en fisiología. Aquí simplemente, bioquímicamente, ya pueden ustedes dar esa explicación. Así es como funcionamos. ¿Ya? Muy bien. De todas maneras, su esfuerzo es muy bueno. ¿Sí? Profesor, entonces se da la rigidez cadavérica porque ya se consumieron las reservas de ATP y no hay ninguna fuente de ingresos de ATP y empezaría ahí la rigidez cadavérica del paciente. Así es, ya se mantiene contraído el músculo, efectivamente así es. Así es. ¿Quiénes fueron los que hablaron? A ver, su apellido usted. Kawi Apasa. Kawi Apasa, a ver dónde está usted. Kawi Apasa, muy bien, usted no había participado antes y ya tiene su participación. Habló también un señor, ¿quién fue? Chura González. Chura, muy bien. Sí, todos esos comentarios, bueno, yo los pongo con muy buena, pongo al ejemplo, porque gracias a esas dudas que tienen o esas vacilaciones, también yo comienzo a explicarles para darles la respuesta más acertada posible. Si no hubiera sido por sus, a veces, algunos desaciertos, pero eso yo lo pongo como bien porque eso me ayuda a mí a explicarles. Hagan eso es muy bueno. ¿Ya? En el caso mío, yo no solamente pongo buena nota al que me contesta bien, sino también a la participación, ya que gracias al poco aporte que hagan, yo puedo ayudar a explicarles mejor. Y eso es bueno. ¿Ya? Acá también, para que los lean después, estas cantidades y se grasa interpretando corporal, el temprano rigor mortis se presenta por deficiencia de ATP en músculo esquelético. Eso ya estaba, ya he visto por qué. Es para la relajación. Describa dos desacopladores de la fosforilación oxidativa e indique sus mecanismos de acción. A ver. Yo, profesor. A ver. Sí, usted adelante. Bueno, el primero vendría a ser el 2,4 dinitrofenol, que viene a ser un agente desacoplante, es decir, va a desacoplar la cadena de transporte de electrones de la fosforilación oxidativa. El efecto de este veneno, por tanto, es la inhibición de la producción de ATP al no generarse el gradiente de pH, pero sí permite que la cadena de transporte. El otro vendría a ser lo que es el dicumarol, que tiene la propiedad de hacer permeable la membrana mitocondrial a los protones, disipando el potencial electroquímico de protones y el gradiente eléctrico consecuente. De esta manera, en las mitocondrias
En las mitocondrias desacopladas, la energía liberada por el transporte de electrones se va a disipar en forma de calor. Así es. Justamente son los compuestos que se usaban normalmente como agentes adelgazantes, ¿no? Por ese hecho, por esa observación, que consumían, realmente al desacoplar consumían grasa y se generaban calor, pero eso hacía que las personas sean bastante delgadas. ¿Su apellido? Andrade Taipe. Andrade Taipe, Ángel, muy bien. Antes no había participado, ya hizo su participación, eso es bueno. Bien, ¿alguien más quiere aportar un poco más al respecto? Yo, profesor, Ya veré, ¿y usted? quisiera aportar el desacoplador que encontré, que es el pentaclorofenol, que tiene la propiedad de hacer permeable a la membrana mitocondrial, a los protones, disipando el potencial electroquímico de protones y el gradiente eléctrico. De esta manera, en las mitocondrias desacoplada la energía se va a disipar en calor. Y otro también que me parece muy importante es la termogenina, que va a transformar con el mismo mecanismo similarmente al anteriormente mencionado, va a generar calor, es una proteína desacoplante presente en el tejido adiposo marrón, que va a estar presente en bebés, que son recién nacidos, y también en mamíferos invernales. Así es, muy bien. ¿Su apellido? Chilpa Almanza. Chilpa Almanza, muy bien, así es. Ese es lo que habíamos visto entonces, justamente aquí el ejemplito que más o menos traté de acá, en esa figurita, aquí, yo traté de representarles, esta es la termogenina, tiene estas siglas, es una proteína, es un dímero en realidad, que se asocia y forma un canal. Por allí, bien, esto se esfuerza liberando hidrógenos y este muy campante los devuelve. Ha abierto un canalito por allí. Esta termogenina es activada por ácidos grasos. Es muy abundante en las mitocondrias de la grasa parda, de muchos animales de invernación y también recién nacidos, como usted muy bien lo ha dicho, ¿no? Una manera de que al desacoplar la cadena respiratoria, la energía se disipa como calor. Y como esto está más acelerado, pues más calor va a generar y eso contribuye a la temperatura corporal. Pero está desabasteciendo la formación de ATP, no hay ATP. Estos, en lugar de venirse por acá, prefieren venirse por ese lado. Ese es un caso típico de un desacoplador, pero en este caso de un canal, ¿no? Que se ha formado aquí. En otros son sustancias que se ponen acá, con su lado, así como lo explicábamos antes, ese otro nitrocresol y otros más, que cogen a estos hidrogenos por su carga negativa, se dan la vuelta y lo devuelven acá, vuelta de reversa y se llevan. Y están así remoliendo, desbaratando esta concentración de hidrogeniones. Así es como funciona, ¿ven? Bien, entonces ahora sí, ampliamos otra pregunta. Dice, describa cómo una gran deficiencia de riboflavina podría alterar intensamente la síntesis de ATP. A ver, alguien que no haya hablado de preferencia, a ver, si no, cualquier otro. A ver, aquí todavía no le escuchaba a Aguilar González, Asto Álvarez, Calcina Anco, Carrillo Mamani, Choquehuayta y Choquepata, Sinticala tampoco. Antes sí participaban, ¿qué pasaba ahora? No los veo participar. A ver, tienen la palabra ellos, si no, cualquier otro. Sí que no hay. Bien, en vista de que no hay los que he citado, puede decir cualquiera de ustedes, a ver, dígame. Ya. La riboflavina, al igual que la niacina, son los dos compuestos que van a iniciar el paso de electrones para dárselos finalmente al oxígeno y formar el ATP. La riboflavina proviene de la síntesis de los alimentos, como ya de los carbohidratos, lípidos, etc.
Y si nosotros no garantizamos una dosis adecuada, no habrá riboflavina, ya que esta riboflavina, o conocida como el FAT2, o sea, va a iniciar lo que es el flujo de electrones. Y si nosotros no garantizamos una dosis adecuada, no van a proporcionar los electrones necesarios para que llevar a cabo la fosforilación oxidativa. Así es. A ver, a ver, bueno, ¿su apellido? Chura González. Chura González. Sí, mire, realmente como usted lo dice. Simplemente complicaría la liberación de energía. ¿Cómo? Simplemente complicaría la liberación de energía, una deficiencia de riboflavina. ¿Por qué? ¿Profesor? ¿Por qué? Sí, solo quería acotar a lo que dijo mi compañera. Sí, dice una deficiencia de riboflavina. Dice, ¿cómo es que se describe que realmente una deficiencia de riboflavina puede alterar intensamente la síntesis de ATP? ¿Por qué? Acotando lo que dijo mi compañero, la deficiencia de riboflavina simplemente complicaría la liberación de energía. Pero ¿cómo es esto? ¿Por qué la riboflavina? ¿Qué es la riboflavina? Al final, lo que yo quiero que me digan es, ¿qué es la riboflavina? ¿Qué hace la riboflavina para estar comprometido con la síntesis de ATP? Porque la riboflavina puede dar prácticamente el FAT y va a ser la primera en que va a dar los electrones, los protones. Profesor. Ya, a ver. ¿Sí? Bueno, yo quería decir algo más. Que la riboflavina va a ser el precursor de las coenzimas, como por ejemplo el flavin adenin dinucleótido, que es lo que ya había mencionado, que es el FAT, y el flavin mononucleótido, que se abrevia así de la siguiente forma, FMN, y estos dos van a actuar en el transporte de electrones y en reacciones de óxido-reducción. Por lo tanto, si es que no hay riboflavina, simplemente, como dijo mi compañera Teresa, no hay transporte de electrones. Así es. Esa es la respuesta concreta. ¿Sobrido? Chilpa Almanza. Chilpa Almanza. La respuesta categórica es eso que acaba de decir su compañera. Eso es lo que yo quería escuchar. La señora Silvana Almanza ha dicho, Chilpa Almanza ha mencionado justamente lo que yo a dónde apuntaba. Simplemente, la riboflavina es un cofactor enzimático. Es como alguien dijo ayer, una de las primeras, pero ojo, primeras serán cuando trabaja como FAD para el caso de la de cirogenasa y otros. Pero algo que haya incrementado muy bien es, y solamente ellas, mencionó el FMN. Y el FMN son para aquellas incluso que funcionan con el proceso de NAD. Por ejemplo, el ácido láctico, el cofactor es el NAD, pero durante el transporte el siguiente receptor es el FMN. No olviden que el complejo 1 y el complejo 2 son riboflavinas. ¿Cierto? El complejo 1 está formada por, es cierto, 44 proteínas y la 45 vendría a ser la deshidrogenasa del NADH2. NADH2 deshidrogenasa que tiene como cofactor el FMN. Eso conjuntamente con un centro fierro-azufre y 44 proteínas más forman el complejo 1. Miren, es importantísimo. Y ese es el que hace posible recibir hidrógenos que un sustrato le entregó al NAD y el NAD se le entrega al complejo 1. Y sin riboflavina no había complejo 1. No habría quien haga llegar hidrógenos hasta el oxígeno. Si es por el otro lado, el complejo 2 es el de la succinato de deshidrogenasa. Es otro. También es otra enzima que tiene como cofactor a la riboflavina. En este caso ya es el FAD, como lo dijo su compañera. Este FAD recibe del ácido succínico y le entrega directamente a la coenzima Q, y ese complejo 2. Entonces, sea cualquiera de ellos, complejo 2 con complejo 1, son los que entregan hidrógenos al final de cuentas a la cadena respiratoria, a la coenzima Q, para que vayan y reduzcan al oxígeno. Sin esto, prácticamente, si hay una deficiencia de riboflavina, no hay complejo 1, no hay complejo 2, la pregunta es, ¿y cómo queremos que llegue
hidrógenos al oxígeno, se cree el gradiente y se forme ATP. Va a haber también una serie de deficiencias, ¿cierto? Esta es la respuesta, así, muy clara. Bien, dice, describa 4 inhibidores de la cadena respiratoria mitocondrial e indique sus mecanismos de acción. Creo que esto ya le hemos dicho antes, ¿o no? Pues otra pregunta ha sido. ¿Cuántos? Allá no es la última pregunta. Describa 4 inhibidores. A ver, no importa. A ver, sí, digo usted. Ya, sería el malonato. Este es un inhibidor competitivo de la succinato deshidrogenasa, la antimicina A, que bloquea la transferencia electrónica desde el citocromo B al citocromo C, el cianuro y la acidasa de sodio, que inhiben al citocromo oxidasa. Así es. ¿Y al complejo 1, alguien la inhibe? En este caso, el complejo 1 le inhibe la retonona, la amital y la piericidina A. Así es. ¿Su apellido? Asto Álvarez, profesor. Asto Álvarez. Ahí está, qué bien, no había hablado usted. Muy bien, perfecto. Profesor, acotando. Sí, adelante, usted. Acotando lo que dijo mi compañera sobre los inhibidores que actúan sobre el complejo 1, que son la rotenona, la quercetina, que bueno, estos actúan sobre la NAT deshidrogenasa, bloqueando la transferencia de electrones entre la flavina y la ubiquinona. Ajá. ¿Cuál es ese compuesto? Disculpe. ¿Cuál es ese compuesto que usted? De los inhibidores del complejo 1, que son la rotenona y la quercetina. Así es, claro. ¿Otros más que usted me ha dicho? ¿Cuál es? Bueno, también tenemos que actúan en el complejo 2, que es la antimicina, que bloquea la transferencia de electrones entre el citocromo B y el citocromo C1. Sí. Ahí también hay que ver también ciertos barbitúricos, también actúan a nivel del complejo 1, los barbitúricos, ¿cierto? ¿Su apellido? Aguilar González. ¿Cuál? ¿Aguilar González? Aguilar González. María del Carmen, muy bien. Si usted no había hablado, muy bien, ahora sí lo hizo. Perfecto. Qué bien. A ver. Bueno, aquí pues básicamente ya no hay más preguntas. Ahora yo les digo una cosa, ya de manera que todavía estamos un poquito, hemos terminado bastante antes, entonces podemos hacer algunas otras preguntas más al respecto, a fin de que también esto ya les sirva a ustedes ya de repaso para el examen, ya no van a tener necesidad de estar leyendo más, ¿no? Hay unos detalles, por ejemplo, cuando hablamos aquí, a ver acá, temperatura corporal, estos, acá, ¿cómo se habíamos dicho? Esto, por ejemplo, ¿no? Todo eso, como ustedes pueden ver, estos son los componentes de la cadena respiratoria. Este es el complejo 1, que está conformado por la FMN, o sea, la deshidrogenasa que contiene el FMN, centro fierro azufre, y además 44 proteínas, todas en un complejo de 45 proteínas. Es un complejo muy grande. Esto es el que actúa como también no solamente permite la transferencia, sino que entre eso se organiza y trabaja como una bomba de hidrogeniones. Esta es la que es bloqueada por esos compuestos que ustedes acaban de mencionar, susceptibles de que cuando se unen aquí, estos en cierto modo se distorsionan e impiden el transporte de electrones. O los captan, o simplemente distorsionan y no hacen factible de que esto trabaje, que siga funcionando. Esto es la forma como estos inhibidores funcionan. Se tienen que unir a ellos, a algunos de esos componentes. Recuerden, no solamente puede ser a la deshidrogenasa. Recuerden que aquí hay muchas proteínas, otras, que están formando todo un complejo. Si no se unen, se une a otra. Y de alguna forma van a distorsionar, van a perjudicar su funcionamiento. De esa forma inhiben todo este proceso. No solamente es que bloquean el transporte de electrones, sino que también impiden el bombeo de hidrogeniones, perjudicando la formación de ATP.
Bueno, y así están todos estos intermediarios. No se olviden, por ejemplo, que la coenzima Q, a pesar de ser un intermediario de la cadena respiratoria, no está formando parte de complejo, está trabajando solo. Este es una sustancia de naturaleza quinoide. Esa también la vamos a ver en otros. También es muy parecido a algunas vitaminas, especialmente vitamina E, por su cadena que tiene, la coenzima Q. Es hidrofóbica, por eso es que está aquí, más que todo es liposoluble. Se encuentra en esta bicapa lipídica, no sale ni para afuera ni para abajo, ahí no se queda, ahí trabaja, pero no forma parte del complejo. Se caracteriza por recepcionar hidrógenos, ya sea del FAD, del complejo 2, o del FMN, es decir, especializado en recibir hidrogeniones de flavinas, de flavoproteínas. Allí ustedes ya pueden darse cuenta de la importancia que tiene de estas vitaminas, del complejo B, en el campo desde el punto de vista nutricional. Imagínense ustedes un déficit de este complejo, cómo podría estar implicado todo el metabolismo celular, inclusive este que está asociado con la cadena respiratoria, ¿no? Entonces, para que vayan viendo todo lo útil, lo necesario que son estos compuestos que los ingerimos en la dieta como vitaminas, ya que no los sintetizamos nosotros. Algo más a lo que quería era de que este citocromo C es otra de las proteínas, es otro citocromo, una hemoproteína, pero que no está formando parte del complejo como en este. Aquí está el citocromo B y el segundo, más complejo, más centro fierro azufre y un grupo de proteínas. Acá también, aquí más bien no hay centro fierro azufre. Acá hay citocromo A más A3 y otras proteínas más. Y con fierro y también cobre trabaja y funciona de una forma muy característica el citocromo oxidasa. El citocromo C, en cambio, este no está formando parte del complejo. Este se camina por encimita. No sé si de repente eso les ha dicho su profesor, pero este se da el lujo de caminar. No trabaja aquí. Nunca se ha separado de la membrana mitocondrial interna, sino que se encuentra aquí. Pero no está tan separada, está unida a estas cabecitas, o sea que se camina por encima, pero siempre corresponde a la membrana mitocondrial interna. Es por esta razón que cuando se comenzaron a describir por primera vez los citocromos, el más conocido de todos ellos, con lujo de detalles, fue el citocromo C. Muchos te preguntarán, ¿y por qué el citocromo C fue el primero en ser aislado, separado y estudiado con todo detalle? Porque fue más fácil poder separarlo, ya que ese no está formando parte de complejos. Estos tuvieron que demorar mucho para que puedan separarlos, sacarlos de aquí, luego analizarlos y estudiarlos. En cambio, el citocromo C, por su propia localización y su forma de trabajar, no estaba formando parte de complejos. Y cuando se quiso separar, aislar, ese fue el más fácil de ser separado y estudiado con detalle. Eso, miren, así también se puede explicar muchas cositas que a veces nos llega por allí. Y claro, eso no tiene mucha implicancia en su formación, es conocimiento nomás. Ahora sí, a lo que les decía era esto. No tengo acá, yo hubiera sido bueno, yo pensé que estaba el complejo de la web, o está por acá, del ATP sintiasa. Acá se ve un poquito mejor. A ver, acá, no. Yo tenía otro muy bonito, les hubiera mostrado. Acá se ve algo, a veces son detalles que a veces digo, no sé si les digo o no les digo. Pero miren, cuando esta es la ATP sintiasa, que es llamado complejo quinto, no forma parte de la cadena de transporte de electrones, sino más bien trabaja gracias a los hidrogeniones que la cadena le proporciona en el espacio intermembrana y que lo obligan a retornar por ese sitio. De paso, formando ATP. Lo cierto es lo siguiente, que esta ATP sintiasa, el complejo quinto, está prácticamente trabajando en colaboración con todo ello. Por eso se dice, está acoplado. Esto es lo que se llama síntesis de ATP a nivel de sustrato. Y por cada NAD hemos visto que se puede indicar que son 2.5 ATPs y por cada FADH2 se contempla que es 1.5 ATPs. Eso para hacer la contabilización. Y también eso yo mismo lo voy a pedir cuando hagamos más adelante en el capítulo de metabolismo de carbohidratos. Les voy a decir, a ver, ¿cómo hacemos el balance energético? ¿Cuántos
¿Cuánto corresponde a un NAD? 2.5. Muy bien, acá se formaron 2, o sea, son 5, y así ir sumando. Acuérdense de eso, yo se los voy a hacer recuerdo cuando tenga la clase a mi cargo. Miren, bien, esta ATP sinteasa realmente es un complejo grande, proteico, es un multiproteico. Está aquí adosado también a la membrana mitocondrial interna. Ahí todo trabaja allí. Estos hidrogenios, está formada de dos partes. Este llamado el FO y este es el el F0 y el F1. F0 es esta porción que está embebida, inmersa en la membrana mitocondrial interna, aquí donde trabaja. Mientras que la F1 es la porción que está protuberando, sobresaliendo en la cara intramitocondrial, es decir, en la matriz mitocondrial. Este es aquí donde se ocurre la entrada de ADP más fosforo inorgánico y la salida de ATP. ¿Cómo ocurre? Estos hidrogeniones en realidad, esta F0 está conformada de 3 subunidades que se simbolizan por A, B y C. Hay 2 A's y 2 B's. No las ponen acá, no las han puesto. Pensé que si yo tenía otra donde sí está, con esos detalles. Pero digo, son detalles, no para que se compliquen ustedes. Son A, B y C. Hay 2 A's y 2 B's y 12 C's. Esos son 12. Estos 12 son C que van formando una especie de cilindrito, como ustedes pueden ver acá. Esos hidrogeniones en realidad no pasan por aquí en el centro. Aquí al ladito están el A y el B. El B está agarrado aquí, bien, así pasa. De acá hasta acá pasa el B. El A está acá como una especie de manito que está agarrándolos, así, los está agarrando, como un brazalete, pero hasta acá nomás. Esa tiene dos partes, tiene 2 poros. Y el hidrogenio viene por ese sitio, pasa por acá, hace girar todo esto y retorna por el mismo sitio, pero más abajito, y sale. Cada vez que pasen los hidrogeniones por aquí, esto gira y sale. Por tanto, el poner aquí hidrogeniones en este medio es obligar a que esto esté remuele como un trompito. Así se mueve, ¿eh? No crean que es, yo les digo así nomás, se está imaginando. Hoy en día ha llegado a tanto el extremo ya de las técnicas que ahora se fotografían moléculas. Y cuando una vez un amigo me muestra, él trabaja afuera de Estados Unidos, me muestra un video, yo pensé que era una animación, le digo, Marco se llama, el doctor Marco López, le digo, Marco, esto es una simulación. No, me digo, esto es la de veras, me digo. Y por si acaso no te asustes, me digo. Falta nomás que le ponga un ruidito y veas, me dice que eso se mueve, eso es como un motorcito. Está girando a una velocidad enorme. Y es porque eso, al pasar por acá, viene por esta cita por acá, da la vuelta y retorna. Pero el girar esto rápidamente, eso también gira. Eso también que está adosado, que es el F1. El F1 está formada de una subunidad, 2 subunidades alfa, 3 alfas, 3 betas que forman dímeros, alfa-beta, esos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. O sea, alfa-beta, alfa-beta, alfa-beta. 3, 3. Estos están unidos a través de otros. Acá hay otra proteína que está aquí unida, bien juntita, como una manito que lo está agarrando aquí. Es el alfa-beta, el delta. Acá hay un gamma y un épsilon. Cuando esto gira, esta también gira. En algunos casos, unos dicen que esto gira, otros dicen que esto se bambolea, hace esto. Esto va girando, 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 y esto va así. Va, viene, va, viene, va, viene, va, viene, va y viene. Y en ese afán de va y viene, cada pareja alfa-beta de aquí incorpora un ADP más fósforo, y cuando esto retorna, lo bota. Viene, toma y bota. Y como son 3, va ocurriendo todo eso, imagínense, simultáneamente. Otros dicen que también esto va girando, que esto va girando y también esto va girando, pero en otra forma, que provoca cada cierta distorsión, donde provoca en un momento la entrada de estos y la salida de ATP. Y por tanto, este retorno, al hacer esto, hace girar todas estas
estructuras y que constituyen una manera de cómo se va sintetizando el ATP. Esto hoy en día se sabe, ya se ha visto, ya no es cosa de decir una simulación. Ahora incluso han logrado ya cristalizarla, pero la original, la normal, ya no es solamente un dibujo en el cual uno puede hacer como en este caso. Estos son dibujos, pero si ustedes vieran la forma molecular es pues distinta totalmente, pero esto es una forma solamente simbolizada de hacerlo, pero es así como funciona. Es muy interesante, muy bonito. Si ustedes lo vieron, realmente se ilustra bastante. Dice, esto funciona en nuestro organismo, así de complejos somos. Miren, imagínense todo esto para proporcionar este ATP que se utiliza. Todo este intrincado movimiento de moléculas somos nosotros. Nos ponemos a pensar y decimos, bueno, qué maravilloso, qué maravillosa es la vida y cómo hemos llegado a esto. Se dirige, está dirigido por alguien, hay un Dios, ha podido surgir esto de la nada, al azar. Eso uno comienza, por más incrédulos que seamos y no creyentes, uno viene, llega a unos topes de decir, oye, esto así tanto somos, parece que hay un Dios, ¿eh? Así me lo dijo alguien que también no creía en Dios. Oye, parece que hay Dios. Bueno, yo también digo, a veces queremos decir, no existe, todo ha podido venir de evolución, pero otros decimos, no, a tanta perfección, ¿quién ha hecho todo esto? No sabemos, hay misterios. Este es el microcosmos, así como hay ese cosmos tan infinito hacia arriba y vemos a dónde llega todo eso, igualito misterio también todavía hay en todo ello. Cada vez estamos llegando más y más y más y explicando toda nuestra presencia como seres humanos en la Tierra a través, mirando, conociendo la bioquímica y la biología molecular. Esto es maravilloso, verdaderamente es maravilloso. Así, miren, es entonces cómo ven esta cadena respiratoria. Así, todo eso funciona de esa manera. Todo tiene una lógica, tiene un sentido, ¿cierto? Así como ven ustedes, todo esto en esta representación tan bonita. Muchos dicen, ¿y por qué tuvo que organizarse de esa manera todo el sistema biológico? ¿Por qué los sustratos tienen que haber elegido mandar esos hidrógenos de poquito en poquito a través? ¿Por qué no directamente lo entregó al oxígeno? Y ya se hubiera ahorrado todo este intrincado problema. Simplemente la respuesta es de que por algo se ha hecho. Probablemente si se entrega en forma directa, cada vez que hay una entrega solamente se puede aprovechar uno. Esa es una forma de decirlo. Si la entrega fuera directa, solamente habría una posibilidad de obtener ese beneficio. Sería un ATP. Pero en cambio, el hecho de poseerlo por poquitos hace posible de que aquí se pongan 1, 2 y 3 y haya 1 o 2 más sitios que proporcionen una mayor cantidad de energía. La otra posibilidad es de que probablemente si entregamos todo ese potencial energético de un golpe, la energía que se desprende sería tan grande que no daría beneficio, más bien sería un daño a la célula. Entregar tanta energía probablemente la estaríamos calcinando. Entonces, por algo se ha organizado esta entrega sucesiva y de a pocos para que la energía se libere, se mantenga la temperatura corporal y todo marche en armonía. ¿Ven? Otro hecho que también ustedes van a ver es, y me olvidaba, qué bien, justamente, ¿ven? Si no veo este dibujito, la pregunta que se ha puesto, que nos podemos hacer, y yo les digo es, seguro que la profesora ya les ha dicho en clase, ¿a qué obedece el que aquí esté el FMN como complejo 1, aquí esté la coenzima Q, aquí está el citocromo B y el C1? ¿Por qué está aquí el citocromo C? ¿Por qué está el citocromo oxidasa acá? Es decir, ¿a qué obedece este ordenamiento? ¿Por qué no está aquí el citocromo C aquí, el C1 acá? ¿Por qué no está la coenzima Q acá? ¿Y por qué está así? ¿Pueden hacerlo eso? No. Es en este orden que se han establecido. Pero ¿a qué obedece este ordenamiento? Ahí va lo que yo les decía. ¿A qué obedece esta ubicación? ¿Por qué los hidrógenos tienen que ir respetando? Si vienen del NAD, pues realmente tienen que hacer lo siguiente. Miren, acá
viene por ese FMN, el NAD entrega el FMN, luego la coenzima Q, complejo, o sea, el B, el segundo, y ese orden. Si es del FAD, como el caso del complejo 2, viene, entrega la coenzima Q, y de acá para adelante todo igualito. Pero ¿por qué ese orden? ¿A qué obedece esto? ¿Por qué está la coenzima Q actuando en ese sitio? ¿Por qué no puede estar en otro sitio? ¿Se debe a la naturaleza estructural? ¿A que este es un lípido, es una proteína? ¿O estos son con cobre o su peso molecular? Nada de eso. ¿A su punto eléctrico? Tampoco. ¿A qué se refiere? ¿A qué obedece este ordenamiento? ¿Por qué este recibe de acá o de acá? ¿Y por qué se le entrega por acá y este de así? Este ordenamiento solo obedece a un hecho particular. ¿A cuál? Al potencial redox. ¿Qué es el potencial redox? Es el grado de afinidad por hidrógenos y o electrones de una pareja redox. Y siempre se va, el ordenamiento, aunque están aquí, es de menor a mayor. La cosa no ya está muy clara, pero dirán ustedes, ¿no? Esto obedece al potencial redox. Y cuando yo les he definido qué significa potencial de oxidorreducción o potencial redox, significa el grado de afinidad. Claro, dice que es la fuerza electromotriz expresada en voltios. Bueno, por eso no nos dice mucho. Pero ¿qué cosa significa? El grado de afinidad por hidrógenos y o electrones de una pareja redox a la siguiente. Por ejemplo, entonces, si eso va de menor a mayor, ¿por qué está con la coenzima Q? ¿Por qué, por ejemplo, digo, por qué el FMN está aquí? Porque el FMN, comparado con su forma oxidada o reducida, FMNH2, FMN, reducido oxidado, tiene un potencial redox mayor que el NADH2, NAD. Es decir, que la pareja de NADH con respecto a FMN, este tiene menos, lo recibe en el sustrato, pero como tiene menos, este tiene más, este se lo quita. La coenzima Q, ¿por qué está ubicado acá? Porque tiene un potencial redox, si bien es cierto, menor que el citocromo B, pero tiene mayor que el FMN. Entonces, o también menor que el FAD, por eso se ubica acá. ¿Y por qué está acá el citocromo B? Porque tiene un potencial de oxidorreducción mayor que la coenzima Q. Pues entonces se pone adelante. Pero tiene a la vez menos, si es mayor que la coenzima Q, tiene menor que el citocromo C1. Por eso se le entrega al C1. Y el C1, ¿por qué está aquí? Porque si bien es cierto, tiene más que B, pero a la vez tiene menos que C. Por eso esto se le entrega acá. ¿Y por qué está el C acá? Porque este tendrá un potencial redox mayor que el C1, pero menor que el A. Por eso se le entrega a este que tiene más. Y así se establece todo este proceso de transferencia de uno a otro. Estos saltitos, estas entregas de hidrógenos o de electrones ocurre obedeciendo única y exclusivamente al potencial de oxidorreducción, que es el grado de afinidad por hidrógenos y o electrones. Con esto yo les puedo preguntar, por lo tanto, entonces, aquí todos están en pareja redox. Citocromo reducido, oxidado. Citocromo reducido, todos tienen que estar en pareja redox. Coenzima Q, H2, coenzima Q. FMNH2, FMN. NADH2, NAD. Acá, oxígeno, será oxígeno, agua. Otra pareja redox. Citocromo A reducida y oxidada. Son parejas redox. Yo les digo con esto. De todos estos componentes, ¿cuál será el que mayor potencial redox tiene? ¿Qué pareja? ¿Quién me lo dice? ¿Qué pareja redox de estos componentes será el que tiene mayor de todos ellos? Este de acá, este de acá. ¿Alguien me escucha? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van los electrones? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el fin? Hacia el complejo 4. Hacia el complejo 4. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿cuál creen ustedes que sea el
la pareja redox mayor de todas, el, el potencial redox de la pareja oxígeno-agua. Por eso es que ese oxígeno que lo aspiramos del medio ambiente y que llevado por la hemoglobina lo depositamos a cada una de las mitocondrias y en cada una de las cadenas respiratorias, al final, como el último peldaño, último eslabón de la cadena respiratoria, la ponemos aquí. ¿Para qué? Para que eso, con su alto potencial de oxirreducción, esté obligándole a decir, oye, pásame tu electrón. Ese le dice, oye, pásame tu electrón, pásame tu electrón. Al final, poner oxígeno acá es como obligar a todos estos a que se ordenen y le hagan llegarle, por favor, los hidrógenos o electrones que vienen de los sustratos, ya sea por manos del NAD o por manos del FAD. Y obligados a hacer eso. Al obligarlos a hacer eso, van no solamente reduciéndolo hasta agua, sino bombeando hidrogeniones para crear la gradiente para que se convierta después esto en ATP. En eso culmina todo, miren. Todo lo que han estudiado ahorita está prácticamente resumido en esto que les acabo de decir. Así de sencillo, así de fácil es la bioquímica. Si no hubiera sido tan fácil, yo nunca hubiera sido profesor de bioquímica. En mis tiempos de alumno yo fui el que más odió la bioquímica, se los cuento. Pero después me di cuenta cuando ya me vi en este trajín de la docencia que en un comienzo no me gustaba nada. Bueno, ya era un compromiso grande con ustedes. Dije, bueno, a ver, entonces voy a ver todo, ¿por qué es difícil la bioquímica? Y me di cuenta que los difíciles éramos nosotros. Que el curso es bonito, sino que hay que saber explicar nada más. Así que, como profesor, he obligado a hacer lo difícil, a hacerlo fácil. Ese es el compromiso de todos los docentes que estamos a cargo adelante de ustedes para orientarlos, enseñarles algunas cositas y algunos truquitos para aprender el curso y que una materia no sea odiada, sea tan pesada. Al contrario, muy bonito. Bien, en este tiempo que tenemos, entonces ya creo que yo estoy satisfecho con lo que ustedes han leído, han respondido en respecto a las preguntas. He aprovechado para hacerles algunas cositas, algunos alcances más, para que también ya ustedes estén tranquilos y puedan estudiar. Cuando repasen esto va a ser muy fácil y su examen lo den con mucha tranquilidad. ¿Ya? Entonces, miren, más bien ahora sí, entonces recordándoles, miren, no estaba buscándoles el artículo pensando que lo tenía yo en el URL, pero no lo encuentro, tengo que buscarlo de nuevo, no lo encuentro ahora. Lo que sí tengo es lo que yo me imprimí. El error mío grande fue de no guardarlo o sea, lo imprimí, pero no lo guardé, o sea, no lo pasé, no lo bajé, mejor dicho, lo imprimí de frente. Voy a buscar de nuevo ese artículo sobre la fructosa para hacérselas llegar, para que lo lean, y además también ustedes decidan cuál es en qué han decidido hacer su trabajo de investigación formativa. Pero miren, yo leí ahí, creo que en el día siguiente, un comentario que alguien de ustedes hizo, que dice, pero las bebidas, las gaseosas, son edulcoradas con sacarosa. Pues, si hacen eso, verdaderamente la sacarosa tendría que valer mucho. Si endulzan con azúcar normal de mesa, olvídense, sería una pérdida para las empresas, para Fantas, para Inca Cola, Coca-Cola. Todas esas bebidas son edulcoradas con fructosa. 2 o 3 gotitas de fructosa prácticamente hacen como 3 cucharas de azúcar, de la sacarosa. Así es dulce, eso es mucho. El poder edulcorante es muy grande, el de la fructosa, si no ustedes vean. Ahora, todos estos frugos, que también se han puesto de moda mucho, todos son edulcorados realmente con fructosa. Miren, yo digo una cosa también, una cosa interesante. Muchos decimos, bueno, ¿y para qué venden? ¿Y cuál es el destino de la fructosa que venden en el comercio? Y hoy en día cada vez más, sospechosamente, me entero de que un día, el año pasado, conversando con el doctor Aquino, me dice, ¿sabe dónde voy a conseguir para la práctica era fructosa? Venden en el altiplano. Oye, venden harto, me dice, venden ahí unos poronguitos, venden bastante.
La pregunta es, ¿y a dónde llevan eso? Nosotros estamos comprando para llevar a la práctica nomás, pero si se tiene tanta demanda, ¿cuál es el destino? Sería muy bonito seguir a esas personas que están comprando 3, 4 bidoncitos de fructosa. ¿A dónde se dirigen? Se dirigen a sus casas, a sus empresas clandestinas que tienen allí, clandestinas, y están sintetizando, están adulterando ciertas gaseosas, ciertas bebidas, esos frugos, esas. Y yo lo digo una vez, les cuento así, como chisme. Yo fui a hacer cambiar aceite a mi carro y el muchachito que me cambia es un amigo, me dice, le doy franelita y también tomé estas gaseositas. Yo me elegí esas chiquititas, una Inca-Cola. Bueno, quise destapar, no podía destapar. Duro, duro. Estos son fáciles de destapar. Cuando voy observando, el sellado no era tan bueno. Lo que ya me llevó a pensar que esas Inca-Colas o esas gaseosas que distribuyen a veces en esos centros, claro, no en tiendas grandes, pero así que las llevan a la calle o que están en las carretillas o también las llevan a esos cambios, a esos centros de cambio de aceites, generalmente les ofrecen, ellos compran jugos y los dan a sus clientes. A mí me tocó eso, y cuando logré destaparla, bueno, pues estaba más dulce de lo que se sería pasado para irse a la mano. Me dice, no sé por qué a veces vienen sin azúcar y a veces vienen con mucho. Y eso ya está indicando de que esas bebidas las están adulterando en la casa, así como hacen la cerveza en Juliaca en grandes cantidades, que ya desbarataron la cerveza arequipeña hecha en Puno, pues también aquí no sería nada raro que también están haciendo algo parecido con las bebidas gaseosas. Entonces, eso está al alcance de todos. Y miren, ¿quién consume más? Finalmente, la gente que trabaja, los obreros, y eso también llega a los niños, compran por lo más barato y todo ello. Es un problema social. Es cierto que realmente hoy en día con todos estos problemas que hay, realmente la gente se ve obligada a hacer un montón de cosas que a veces están reñidas, como es el caso pues, del consumo de bebidas que son adulteradas, ¿no? ¿Y cuántas cosas más habrán por el estilo? Han visto que hasta medicamentos están vendiendo, hasta estos productos que eran anti-COVID para proteger del COVID, también ya estaban aprovechándose de todo esto. ¿Qué no puede estar ocurriendo? Entonces, frente a eso, yo decía esa propuesta de la fructosa, pero pueden elegir ustedes cualquier otro también que pueda ver por conveniente, pero yo quisiera que lo vean. Tengo, si no lo voy a nomás, aunque sea, voy a escanear y así sí lo puedo mandar a ustedes, si es que no encuentro nuevamente el original. Como le dije, estos artículos sobre fructosa, donde se ve el lado malo de estos productos, está perjudicando a las empresas que sí la usan. Y esos artículos que son serios, no conviene que la gente se entere. Y así como hay unos que lo sueltan, otros que también están mirando, continuamente están vigilando y lo están retirando. No encuentro, ojalá que lo vuelvan a colgar por allí y lo vuelvan a leer. Pero hay que estar todos los días revisando, pero cada vez hay más artículos serios, o sea, no solamente son boletines, son artículos que han sido ya aceptados en revistas prestigiadas, pero que a veces lo que no les conviene, pues lo van quitando a fin de evitar que la gente se vaya enterando del posible daño o complicación a la salud que puedan dar este tipo de productos. Así como eso, entonces ahí te puede ver también muchos otros. Pueden ustedes también, por ejemplo, ver cuáles son los efectos dañinos, o sea, que puede conllevar el consumo, por ejemplo, de algo que también vemos a continuo, de estos aceites que normalmente el aceite, como ustedes han visto, pueden ver, ustedes como nutricionistas, los aceites para fritura, creo que pueden usar solamente una o dos veces. Pero ¿quién hace eso? Normalmente, lo bueno sería de que, bien, ya se usó 4 o 5 veces, ya no es lo correcto, pero ¿qué pasa? Que sobre ese le ponen el nuevo, le botan un poquito y le ponen el nuevo. Lo están rematando al nuevo, porque realmente en lugar de ver, y que es para usar poquito, para no gastar mucho. Y esto se usa bastante, generalmente en los productos que se venden en calle, en los restaurantes. Estarán haciendo ese control de eliminar el aceite que ya ha sido usado más de 3 veces o 4 veces. Ustedes deben saber eso. ¿Cuántas veces se puede reutilizar un aceite de fritura?
Seguramente que usted tiene. Eso yo tenía amigos también, me ha llamado a mí bastante la curiosidad. También es un trabajo como para poder llevar no solamente a un trabajo de estos, sino incluso a una tesis más adelante. Pues vayan viendo de que todas esas cositas, desde el punto de vista nutricional, pueden ver. Ustedes saben muy bien de que estos productos normalmente conducen a una sobreproducción de agentes llamados radicales libres. Los radicales libres son buenos en nuestro organismo, pero hasta cierto punto. Una sobreproducción puede conducir a serias alteraciones en el metabolismo. Peor si una persona tiene ya algún problema metabólico, ser diabético, ser hipertenso. Imagínense, una persona que tiene eso, pues está sometiéndose a un hábito de comer algo que le puede estar haciendo todavía más daño al que ya tiene, ¿no? Entonces esas cositas vayan viendo. Yo siempre estoy pensando, dije, ¿no? Hay muchos, pero dije, biología molecular todavía no para ustedes, bioquímica sí, y como ustedes son para nutrición, pues nos hay que buscar siempre temitas que a ustedes no solamente les sirvan para un trabajo de aquí monográfico, sino que también a partir de esto, ustedes muy bien leyendo eso, ya pueden irse de repente ya entusiasmando para llevarlo eso a una parte experimental o observación que puede ser motivo para su tesis. Ese siempre yo siempre que hago el capítulo de algo, siempre le voy diciendo, ojo, aquí hay esto para estudiar, aquí pueden hacerlo, siempre desde el punto de vista bioquímico o del curso que yo esté